¿Cómo quiere Dios que hagamos su obra? Es de lo que hoy quiero hablarte, es algo que hace años nos enseñaba nuestro pastor Juan Carlos y que he querido recuperar, porque creo que Dios nos va a hablar en estas 2 semanitas, hoy y la semana que viene, sobre cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos, cómo Dios quiere que hagamos su obra. O sea, al Señor no solo le interesa que hagamos su obra, es igual de importante para Él, o incluso más importante, cómo hacemos su obra. Por eso esta noche quiero tratar un tema que va a ser muy práctico, pero a la vez es muy importante. ¿Cómo quiere Dios que hagamos su obra? ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Porque estoy convencido de que tú quieres servirle al Señor, ¿verdad? Quieres ser alguien usado por Dios, ahí donde tú estás, en el área donde Dios te ha puesto, porque Dios nos pone siempre en un área de influencia, donde nosotros tenemos que entender que estamos en misión, en nuestro trabajo. Nos ha plantado aquí en Águilas, en este pueblo de Águilas. No es una casualidad que hayas nacido aquí, no es una casualidad que hayas conocido a Dios, no es una casualidad que estés en el trabajo que estás ahora mismo, no es una casualidad que estés en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde estás. Dios tiene un propósito y nosotros, los que amamos al Señor, tenemos que estar siempre con esa mentalidad de misión, de que somos misioneros, de que podemos dar una palabra de ánimo, de consuelo, de que podemos ser alimento para mucha gente. ¿Y cómo vamos a hacer esa obra? Pues siguiendo este decálogo, 10 puntos que vamos a ver hoy, de cómo quiere Dios que hagamos la obra. Porque como he dicho antes, al Señor no solamente le interesa que hagamos su obra, es igual de importante y a veces incluso más importante cómo hacemos la obra. Entonces me voy a centrar en la actitud con C, que es nuestra motivación, y también en la aptitud con P, que tiene que ver con nuestros talentos, con nuestras capacidades. O sea, en la actitud y en la aptitud del obrero a la hora de trabajar para Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que cerciorarnos antes de hacer algo para Dios, de que lo que estamos haciendo para Dios, lo primero tenemos que hacerlo siempre con esta motivación y con este entendimiento, de que es una ofrenda, de que lo que hagamos para Dios es una ofrenda para Él y tiene que ser una ofrenda que a Él le agrade, porque de lo contrario es mejor no hacer nada, es mejor estarnos quietos. Como sabéis, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero eso no quiere decir que Dios, aunque que es el Señor de la mies, va a llamar a cualquiera para ser su siervo, su sierva o para servirle. Dios prepara a sus obreros para que cuando sean enviados puedan representarle bien al Señor. Y eso es lo que Jesús estuvo haciendo con sus discípulos durante 3 años y medio. Él se dedicó a prepararlos. Entonces, os voy a someter, un decálogo básico sobre cómo debemos hacer la obra del Señor. Y voy a leer los 10 puntos y luego vamos a entrar punto por punto. Hoy vamos a ver 5, la semana que viene veremos los otros 5. El primer punto es la obra de Dios, si estás tomando nota, hay que hacerla con santidad. El segundo, la obra de Dios hay que hacerla con el corazón de Dios. Tercero, la obra de Dios hay que hacerla con humillación. Humildad, pero no solamente con humildad, sino con humillación. Ahora entenderemos un poquito mejor. 4, la obra de Dios hay que hacerla en el Espíritu. 5, la obra de Dios hay que hacerla con amor y desinteresadamente. 6, la obra de Dios hay que hacerla con fe y obediencia. ¿Os acordáis lo que nos hablaba el Señor este domingo, verdad? 7, la obra de Dios hay que hacerla buscando al Señor y en oración. 8, la obra de Dios hay que hacerla con disposición a sufrir y a esforzarnos. ¿Os acordáis lo que nos hablaba el Señor, verdad? El martes pasado. El Señor quiere que seamos gente violenta, valiente. El reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos
los valientes lo arrebatan. Y entonces tenemos que ser gente que estamos dispuestos a sufrir, a pasar necesidad, a pasar todo por nuestro Señor y por su obra. Dijimos que no es lo mismo sufrir que estar dispuesto a sufrir, ¿verdad? Puede ser que no suframos, pero lo que quiere Dios es que estemos dispuestos para servirle. 9. La obra de Dios hay que hacerla con gozo y con fervor. Y 10. La obra de Dios hay que hacerla con generosidad y con abundancia. Entonces hoy vamos a ver los 5 de estos 10 primeros. Y hoy empezamos por el primero. La obra de Dios se hace con santidad. Dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. ¿Un corazón qué? Puro. De una buena conciencia y una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas 3 cosas, o sea, desviándose de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, se han apartado hacia una vana palabrería. Si nosotros predicamos el Evangelio de Dios, o si nosotros queremos servir a Dios con nuestro testimonio, allí donde Dios, en el área donde Dios nos haya puesto, pero no tenemos un corazón puro, ni una limpia conciencia, ni siquiera una fe sincera, nos vamos a convertir en unos palabreros. Ahí dice vana palabrería. Vamos a predicar y vamos a sonar como un címbalo que resuena, ¿cómo es? Címbalo que resuena. Y no me acuerdo. Ahí está en 1 Corintios 13, que retiñe, sí. Algo hueco, algo sin cuerpo. Por mucho que tú prediques la palabra siempre tiene poder porque es palabra de Dios, pero si no va acompañada de un testimonio, de un corazón sincero, de una santidad, no va a causar el impacto, ni vamos a hacerle un flaco favor al Evangelio. Así que Dios quiere que crezcamos en santidad. Y conforme vamos creciendo en santidad, le vayamos sirviendo, porque como sabéis, dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, sin santidad no vamos a ver a Dios. ¿Qué quiere decir que no vamos a ver a Dios? Que no vamos a tener su respaldo. No vamos a tener el respaldo de Dios en nuestro trabajo y en nuestra obra o servicio para Él. También Jesús nos enseñó en Mateo, el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, verso 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, o sea, los que viven en santidad, los que tienen una conciencia limpia, pues ellos verán a Dios. Y ver a Dios es ni más ni menos que tener el respaldo de Dios. Me gusta mucho el salmista David. Él reconoce en su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, él reconoce que solo recuperando su santidad él podía volver a ser efectivo en su ministerio. Por eso él dice ahí en el verso 10 y en el verso 13 dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces dice en el 13, cuando hayas hecho eso, Señor, cuando tú hayas puesto otra vez en mí un corazón limpio y renovado un espíritu recto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, lo que está diciendo David aquí en el Salmo 51, este salmo de arrepentimiento, este salmo lo escribe justo después de su pecado con Betsabé, dice que los pecadores se conviertan ante la enseñanza de David, dependía en gran manera, no en gran manera, sino dependía totalmente de que David volviera a tener un corazón limpio y un espíritu recto. Y de igual manera a nosotros, si queremos que nuestros familiares que no conocen a Jesús, si queremos que aquellas personas que amamos y que no conocen a Jesús se conviertan, necesitamos tener un corazón limpio, un corazón recto. ¿Cuánto puede destruir un testimonio simplemente un pecado, verdad? O fallar en un momento dado. Yo, por ejemplo, tengo historias y testimonios de que yo oro y le pido al Señor que Dios se glorifique y que restaure, pero muchas veces por mi mal testimonio, sobre todo hace muchísimos años, yo sé que he dañado a gente que quizá no ha podido conocer al Señor o que está lejos del Señor por mi mal testimonio, ¿no? Pues eso es algo que te queda ahí siempre. Por eso tenemos que
siempre tener un testimonio y un corazón puro, limpio y caminar en santidad. Pero fijaos que Pablo, el apóstol Pablo, en esto era todo un ejemplo, porque mira cómo servía al Dios de sus antepasados. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice: doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Y testificó ante el Sanedrín lo siguiente en Hechos capítulo 23, verso 1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo no podía servir al Dios infinitamente santo con una conciencia sucia o con un corazón torcido o sin caminar en santidad. No se puede servir a un Dios santo sin vivir en santidad. Me viene siempre ahora a la memoria Juan 15, ¿no? Como en la parábola del pámpano y la vid dice que el Señor limpia, poda. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, la obra de santificarnos, de podarnos, de cortar aquellas ramas que están, de alguna manera, no están dando fruto en nuestra vida. Todo eso que representa la carne, el Espíritu Santo viene a podar con sus tijeras maravillosas y nos hace crecer en santidad para que llevemos mucho fruto. He visto el respaldo del Espíritu Santo en mi vida por cuidar mi santidad, hermanos. Y también he visto lo contrario. ¿No te ha pasado? ¿Verdad que sí? Ese respaldo de Dios que procede de una vida íntegra, de una vida de servirle al Señor con manos limpias, corazón limpio y de caminar en santidad y de mantener un buen testimonio ante nuestros prójimos. Dice 2 Corintios 7:1: por tanto, amados, palabras de Pablo, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en la honra, en el temor reverente de Dios. Si la obra es de Dios, ¿cómo es la obra? Santa. Todo lo de Dios es santo. Por eso debemos trabajar para Él en conformidad con su carácter santo, con su naturaleza santa. O sea, debemos trabajar para Dios con santidad. No hay otro camino para servir a Dios. Nunca podemos abandonar la senda de la rectitud, del corazón limpio. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser en santidad para que sea una ofrenda acepta y para que sea una ofrenda digna del Señor. Amén. Santidad, di conmigo santidad. Amén. Lo segundo que hoy vamos a ver es que la obra de Dios se hace con el corazón de Dios. O sea, la obra de Dios no se hace con nuestro corazón. Se tiene que hacer con el corazón de Dios. Esto también es muy importante. Tú y yo debemos pedirle al Señor el sentir de su corazón. Me gusta cómo lo hemos cantado hoy, ¿no? Como decía la canción del corazón, ¿dónde está mover tu corazón? ¿Verdad? Hacer todo con el corazón de Dios. Hace un poco me contaron algo del siervo de Dios que ya ha fallecido. No sé si os acordáis de David Wilkerson, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Dice que él fue a ministrar a Rusia para unas campañas de predicación sin que él lo supiera, porque él no lo sabía. Claro, en Rusia se enteraron que iba a ir y lo habían invitado, pero sin que él supiera nada, pusieron grandes carteles en la ciudad con su foto gigante, una foto de él gigante y su nombre en grande, y además ponía una leyenda, ¿no? Profeta de profetas y profeta a las naciones, algo así, ¿no? Etcétera. Resulta que cuando él subió a predicar, después de haber pasado por la ciudad y ver esos carteles, cuando él subió a predicar, no pudo predicar. No pudo hacerlo. Solamente comenzó a llorar y a confesar los pecados de la iglesia en profundo arrepentimiento. Y empezó a decir: hemos puesto, hermanos, los nombres de los hombres en grande, cuando el único nombre grande es el de Jesucristo. Perdónanos, Señor. Y empezó a confesar cosas así. Ahora, cuando me contaban esto, digo, ¿por qué David Wilkerson
no se puso a predicar sin más. Yo creo que David Wilkerson no pudo predicar porque era un hombre que estaba afinado con el Espíritu de Dios, que estaba afinado con el corazón de Dios. Y Dios, sin duda, en ese momento estaba entristecido por la adulación con la que habían recibido a su siervo, al siervo de Dios en Rusia, ocupando casi David Wilkerson el foco de atención y no Cristo. Entonces lo que pasó ahí es que David Wilkerson era un hombre de tan intimidad con Dios que capturó el corazón de Dios. Es como que percibió la indignación que había de Dios en ese momento. Hay que estar muy cerca de Dios para que te inviten a una campaña a predicar y no prediques. Porque para él, un hombre experimentado, un evangelista, pues podría haber sentido eso y decir, bueno, voy a pasar esto y voy a predicar. Pero en ese momento sintió el corazón del Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que preguntarnos. ¿Qué siente el corazón de Dios ante mis vecinos? ¿Qué siente el corazón de Dios alrededor nuestro con toda la necesidad que hay? ¿Qué siente el corazón de Dios ante las injusticias que vemos? Porque muchas veces hacemos juicios rápidos de muchas cosas, yo el primero. Pero ¿no hemos preguntado qué está sintiendo el corazón de Dios? ¿Qué siente el corazón de Dios con todo lo que está pasando, esta agitación política que hay en España? ¿Qué siente el corazón de Dios con el conflicto de Hamás e Israel? ¿Qué siente el corazón de Dios con el conflicto de Ucrania, Rusia y con todos los demás conflictos que hay en la tierra? ¿Qué siente el Señor frente al pecado? ¿Sabes? Una de las cosas que me hace odiar el pecado es lo que el pecado hace sentir en el corazón de Dios. Cuando tengas esa experiencia, cuando tienes esa experiencia de esa revelación de ver lo que el pecado hace en el corazón de Dios, que tú puedas sentir el dolor, ese dolor que es indescriptible, que captura el corazón del Padre ante el pecado, entonces estarás empezando a vencer muchas cosas en tu vida. Aprenderás a odiar el pecado. Amén. Entonces, cuando vamos a ayudar a alguien, o cuando vamos a ayudar a una familia, o cuando vamos a enseñar principios de la palabra a gente a nuestro alrededor, gente que necesita un consejo, cuando vamos a orar por alguien, por un enfermito, ¿qué hay en el corazón de Dios? O sea, cuando tengo que orar por alguien, lo más fácil a veces es coger y orar mecánicamente. Venga, ¿qué dice? Que te doy la cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano sanadora y sana su cabeza. ¿Verdad? Pero ¿por qué no nos detenemos un poquito porque fíjate, si nos detenemos a intentar ver cómo está sintiendo el corazón de Dios, ahí es donde luego viene la revelación y la administración a la persona por la cual puedes orar. No te conformes con orar simplemente. No sé si me hago entender, sino, Señor, tengo que orar vamos a orar ahora al final por Paola, ¿vale? Que la van a intervenir de un quiste. Pero Señor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo sientes tú por Paola? No vamos a hacerlo de una manera metódica o retórica, sino sabiendo o entendiendo lo que hay en el corazón del Padre. Amén. Que estemos afinados con su sentir. Yo quiero reír cuando Dios ríe. Yo no quiero estar riendo si Dios está llorando. Yo no quiero estar llorando si Dios está riendo. ¿Sabes? Algunas veces he visto o he sentido eso, ¿no? Como gente, por ejemplo, por eso muchas veces a los pastores nos sale el celo. Y tenemos que controlarlo un poquito, ¿no? Pero porque a lo mejor estamos sintiendo aquí la presencia de Dios en un momento y vemos algo que dices tú, ¿cómo puede ser que esta persona esté haciendo esto en este momento? ¿Entiendes, verdad? Yo quiero reír cuando Él ríe. Yo quiero estar indignado cuando Él está indignado también. Yo quiero compadecerme cuando Él se compadece. No sé si has visto alguna vez a un presentador, por ejemplo, de noticias, está dando una noticia triste
y está con una expresión inexpresiva, como si estuviera dando las noticias de la bolsa, ¿no? Y qué mal queda, ¿no? Incluso yo llegué a ver a un presentador reírse dando una noticia de guerra. Y dices tú, qué mal profesional, ¿no? ¿Qué puedes pensar? Hasta te produce un poco de indignación, ¿no? Dices tú, estás dando una noticia tan desoladora y la estás dando así. Pues así es como a veces, si nosotros no capturamos el corazón de Dios, podemos llegar a hacer las cosas. Por eso es importante que tengamos el corazón, ser uno con el corazón de Dios. Eso, por ejemplo, esto que te estoy diciendo es lo que le pasó a Jonás. ¿Os acordáis de Jonás, no? Resulta que Jonás estaba triste porque Nínive se había arrepentido y habían sido salvos de la ira de Dios. Todo lo contrario, ¿verdad?, del corazón de Dios. Fue a hacer la obra de Dios. Dio la palabra, le costó que llegara. Al final llegó. Hizo la obra de Dios, dio la palabra profética. El pueblo se arrepintió, pero lo hizo sin el sentir del corazón de Dios, porque estaba enfadado, se fue debajo de una calabacera. Enfadado porque Dios había tenido misericordia de Nínive. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. De hecho, fijaos que Jesús constantemente luchó con los religiosos judíos porque no tenían compasión de los enfermos o de los pecadores. Solamente se emocionaban con sus cosas religiosas. Y eso es algo muy triste. ¿Amén? ¿Cómo debemos capturar el corazón de Dios? A través de una intimidad con Dios. Tenemos que cultivar una intimidad con Dios, ser verdaderamente sus amigos, de una manera que le expresemos a Él nuestro sentir y que Él pueda impartirnos su corazón. ¿Sabes que Dios es amor? Dios es celoso, Dios es santo, es compasivo, misericordioso, clemente, humilde, sencillo, bueno. Pero Dios no siempre responde igual ante las necesidades de los hombres. Por eso nosotros necesitamos su corazón, para saber cómo responder en cada situación. Su corazón se deja ver en unos momentos de una forma y en otros momentos de otra. Por eso es importantísimo recoger el sentir de su corazón para servirle en acuerdo a su espíritu. Y es el espíritu quien nos va a comunicar lo profundo de Dios. El espíritu nos puede guiar. Dice primera de Corintios 2, 10, 12, pero Dios nos la reveló por medio del espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Tener el corazón de Dios. Qué importante esto. Estás en un momento y quizás estás en una conversación, estás en un... Señor, ¿tú te reirías de este chiste grosero, por ejemplo? Señor, ¿tú serías indiferente cuando un niño se acerca a ti? ¿Tú te apartarías de la necesidad de este hombre o de esta mujer que me está pidiendo ayuda? ¿Tú qué crees? Claro que no. Y nosotros tampoco debemos hacerlo porque somos sus siervos. Hemos de representarle bien, hemos de hacer su obra con el sentir de su corazón. Por supuesto, también predicar con su espíritu, con su corazón. Es muy diferente cuando lo comunicamos con su corazón a cuando lo comunicamos lo nuestro, lo del hombre. No solamente tenemos que dar el mensaje de Dios, sino que debemos hacerlo con el corazón de Dios. ¿Sabes? Mira, esto es algo que yo estoy aprendiendo y tengo que seguir aprendiendo. Y todos nosotros que estamos llamados a predicar la palabra tenemos que aprender no solamente a dar la palabra, sino a darla con el corazón de Dios. Porque tú puedes tener la verdad, la palabra es verdad. Pero si yo te aplico la palabra a ti, Toñi, pero te la aplico sin el corazón del Padre, ¿entiendes? Te la aplico con mi corazón, te la voy a aplicar desde el legalismo, te voy a hacer daño con la palabra, aún siendo la verdad. Pero si yo la aplico con el corazón de Dios, si la aplico con el corazón de Dios, ¿cuántas veces he visto, no sé si te ha pasado, estar sentado escuchando a un predicador, digo, tiene el mensaje, pero no tiene el corazón? Wow. Me pasa mucho a veces
que digo, qué mensajazo, tiene el mensaje, pero lo está dando con su corazón. Y yo me confieso que a veces he sido así, porque muchas veces estamos muy afectados en nuestra alma, en muchas cosas, y tenemos el mensaje, pero no lo estamos dando con el corazón de Dios. Lo estamos dando con nuestro corazón. Y así muchas veces dañamos a la gente, en lugar de bendecirla y de ayudarla. Amén. Amén. Por eso para mí es igual de importante saber lo que Dios quiere hablar que comunicarlo con el sentir de su espíritu, con su corazón. Pasar tiempo en la presencia de Dios y oír al Espíritu es el único método que funciona para esto. Y que Dios nos ayude. Amén. 3. La obra de Dios hay que hacerla con humillación. Pablo habló mucho sobre esto. Pablo, no se creía suficiente. No se quiso apoyar absolutamente en nada del hombre. Estaba tan quebrantado, tan dependiente del Señor constantemente. Por eso el poder de Dios podía perfeccionarse en su debilidad. Fijaos, así resume su ministerio de 3 años en Éfeso. Mira cómo el resumen que hace Pablo de su ministerio en Éfeso. Hechos capítulo 20, 18 y 19 dice: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. En Corinto sigue la misma actitud durante 18 meses. Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 1 al 3. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, sino que fue en humillación. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Lo mismo encontramos en Tesalónica. Pablo llega en gran quebrantamiento para anunciar allí el Evangelio. Dice 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Cuando hacemos la obra del Señor necesitamos las fuerzas que Dios nos da y las palabras que el Espíritu nos pone. Si es así, servimos al Señor y no servimos solamente como para hacernos nosotros un nombre, sino que cuando nosotros servimos así, la gloria siempre va a ser para Dios, que es el que nos usa. Pero no podemos trabajar, no podemos trabajar y servirle al Señor. Dios no puede trabajar con hombres o mujeres altivos o que son suficientes o que son sabios en su propia opinión. Por eso tenemos que aprender que Dios capacita descapacitando y fortalece debilitando. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo capacita Dios? Descapacitando. ¿Y cómo fortalece Dios? Debilitando. En la sequedad de nuestra humanidad es donde el fuego del Espíritu arde mejor. O sea, cuanta menos agua haya en un tronco, mejor arde. Cuanta menos humanidad haya en nosotros, mejor arde el fuego del Espíritu. Amén. Así que si para trabajar para Dios, si para evangelizar, si para predicar, si para llevar la alabanza, si para hacer un programa, cuando hacemos programa de radio, de televisión, si para liderar en el ministerio o en lo que el Señor nos haya encomendado, o cualquier otro servicio que hagamos en el reino de Dios, nos sentimos débiles y nos sentimos incapaces y hasta le pedimos al Señor que hazlo con otro, pues ahí es cuando más cerca estamos de ser usados por Dios. Me gusta Moisés, ¿no? Cuando dijo, ¿no tiene a otro? Pues quizá es cuando más cerca estamos de poder ser usados por Dios. Casi siempre Dios nos lleva a esa debilidad, a esa total dependencia de Él. Amén. 4. La obra de Dios hay que hacerla en el Espíritu. Me gusta este texto que todos conocemos, Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La verdad es que podríamos resumir todo el decálogo en este único punto.
¿Por qué? Porque cuando servimos en el Espíritu, o sea, servir en el Espíritu es servir en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que es hecha a imagen de Dios. Cuando nosotros servimos en el Espíritu lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con santidad, lo vamos a hacer con humillación, lo vamos a hacer con fe. Pero es bueno especificarlo, ya que a veces se nos olvida que nuestra carne es enemiga de Dios y no puede heredar el reino de Dios. En la carne somos vasos de deshonra, lo mismo que el resto de los seres humanos. Pero en el Espíritu somos vasos de honra y de misericordia que contienen el poder de Dios. Amén. Y todos necesitamos hacer nuestras las palabras de Romanos 1:9, que dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. ¿Verdad? Qué hermoso es decir eso nosotros también, ¿verdad? Pues Dios, mi Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Es decir, esto no quiere decir que nuestra alma no sea importante, nuestra alma con nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra creatividad y nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. O sea, están también, nuestra alma y nuestro cuerpo están también igualmente al servicio del Señor. Pero el orden correcto es: no les sirvo según me encuentro en mi cuerpo, o no les sirvo por lo que siento en mi alma, sino que les sirvo en el Espíritu. Y entonces cuando les sirvo en el Espíritu se hace verdad la palabra de Romanos 12:1, que dice, mira: por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, le tenemos que servir en nuestro espíritu y presentar nuestro cuerpo y nuestra alma como una ofrenda a Dios. Le rendimos nuestro cuerpo y le rendimos nuestros pensamientos, nuestras emociones. Yo seguro que tú también, porque aquí todos habéis tenido la oportunidad de estar sirviendo al Señor en algún momento, hablando con alguien que tenía una necesidad, sirviendo a alguien, porque al final, ¿quién nos ha parado con alguien con una necesidad y ha empezado a predicarle, a hablarle de que hay una solución en Jesús, de que puedes conocer a Dios para salir de tu ansiedad, todas esas cosas? O hemos dado consejos, ¿verdad? A nuestros hijos, consejos a nuestros vecinos. Pero yo he experimentado algo, y es que cuando yo doy una consejería en mis fuerzas, con mi inteligencia, cuando la doy en mi carne en definitiva, hay una gran diferencia a cuando la das en el Espíritu, en la capacidad de Dios. Es totalmente diferente. Incluso, fijaos, cuando estamos con nuestros hijos pequeños o con nuestros hijos. A mí el Señor me habló muy fuerte. Dice: Josué, cuando tú le hablas a tus hijos en el Espíritu, les hablo yo, les ministro yo, pero cuando les hablas en la carne, le hablas tú. Wow. Tremendo, ¿verdad? Hazlo en el Espíritu. Como decíamos esta mañana en el programa que hemos hecho Juan Carlos y yo aquí en Águilas, sumérgete en la presencia de Dios. Decía pastor, cuando te sumerges en la presencia de Dios, ahogas a Adán. Ay, eso. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, ay, ahogamos a Adán, para que no salga, para que esté ahí bien muerto, y entonces pueda salir el hombre espiritual en nosotros. Amén. Y como hijo e hija de Dios, tengo una noticia para ti. Tú le representas a Dios y tienes una misión. Y estás donde Dios te ha puesto para resolver problemas. No puede ser que seamos hijos de Dios y no nos gusten los problemas, porque estamos para resolver problemas. Porque Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado su capacidad en el Espíritu, nos ha dado su mente, su sabiduría. Entonces la gente va a venir con problemas. Si no quieres problemas, mejor que no le sirva a Dios. Porque la gente está llena de problemas. Y tienes que verte así. Nos tenemos que ver así. Nosotros somos provisión del cielo para la tierra. Somos una bendición para la tierra. ¿Amén? Porque los problemas van a llegar y nosotros tenemos que ser esa bendición, esa solución. Y yo me he dado cuenta que cuando vienen los problemas y estoy en la carne me abruman, me cansan. Pero
Cuando estoy en el Espíritu se puede liberar todo el potencial de Dios, todo el consejo de Dios. Amén. ¿Os acordáis de Pablo y Silas? En la cárcel, en el cepo, con los pies cogidos en el cepo estaba lleno de clavos para que si te movías te los clavaras. En una celda que cuando lees los comentaristas bíblicos es una celda excavada en lo profundo de la tierra, sin luz, en lo más profundo, llena de ratas, de humedad, pero ahí estaban ellos adorando al Señor. Parece una locura en la carne, ¿verdad? Pero en el Espíritu era una delicia. Dice Jesús a sus discípulos, a sus 3 discípulos que no pudieron velar con él una hora, ¿qué les dijo? Velad y orad. ¿Por qué? No, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el Espíritu para el servicio de Dios está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Así que tenemos que hacer la obra de Dios en el Espíritu. Y 5 hoy, para terminar, la obra de Dios se hace con amor y desinteresadamente. Para el Señor es muy importante que trabajemos en su obra por amor y no por interés. Aunque, por supuesto, servir al Señor nos interesa, porque no hay nada más bendecido que estar a las órdenes del Señor Todopoderoso. Pero sería muy triste que esa fuese nuestra motivación a la hora de servirle. Mira, vamos a escuchar el consejo del Nuevo Testamento en varios textos. 1 Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. ¿Cuántas cosas? Todas. Dice Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Se olvida el Señor de nuestra obra? No. Amén. Juan 13:14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice el verso 34, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros, dice el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y cuando Pablo habla de su ministerio y cómo él servía, dice, 2 Corintios 6:6, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero he servido a Dios. Amén. Tremendo, ¿verdad? Porque hay personas que a veces hemos podido experimentar esto, ¿no? En nuestro ministerio, gracias a Dios, no, pero yo he visto en otros ministerios personas trabajar en el reino y trabajando, buscando una realización propia o una identidad, o un reconocimiento, otro tipo de intereses. Y eso es muy peligroso. Puede que las personas caigan en esta trampa y que realmente no estén sirviendo al Señor, sino que hasta cierto punto están sirviendo a sus necesidades, sus intereses, sus propias aspiraciones. Claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Y pasan las cosas que, por desgracia, luego vemos, ¿no? Personas que no están dispuestas a pagar el precio por servir a Cristo. Otros que no tienen amor genuino a los demás o no están dispuestos a ser siervos como fue Jesús, que se ciñó la toalla. Dice que se ciñó la toalla y se inclinó para lavar los pies. ¿No entendéis? A veces hay que ver el contexto de lo que eso significaba en ese momento, ¿no? El que lavaba los pies en la casa era el siervo, el menor siervo, el menos, o sea, el más pequeñito de todos los siervos. Y Jesús se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Amén. No podemos ser de ese tipo de cristianos que trabajan buscando un nombre, buscando una posición, o que trabajamos para pasar una factura a la iglesia o a Dios por lo que hemos hecho, ¿verdad? No. Pedro les escribe también a los pastores y a los líderes, porque déjame decirte que yo soy el pastor, pero vosotros también sois pastores, porque Dios os ha dado un rebaño. Amén. En el sitio donde Dios te ha puesto, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios va a traer discípulos a tu lado. Donde trabajas, donde estás, tú puedes ser un discipulador.
alguien que discipula. Muchas veces pensamos que se tienen que convertir y luego discipularlos, pero ¿qué tal si a lo mejor empezamos discipulándolo y luego se convierten? Esa es una mentalidad de reino, de inclusión, de ver a las personas con el corazón que los ve Dios y decir, wow, esta persona es difícil, esta persona tiene un montón de situaciones, oh, madre mía, qué desastre su vida. Y entonces cambiar el chip y en vez de verlo como decir, qué pereza, decir, aquí hay una oportunidad de que Dios se glorifique. Aquí hay una oportunidad de que Dios haga lo que mejor sabe hacer, que es salvar, restaurar, aleluya. Y entonces ahí tú empiezas a discipular, a ser un pastor. Y Pedro le escribe a los pastores y le advierte, ¿no?, que deben pastorear la grey con un corazón libre de egoísmo, siempre con una sana conciencia. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, ¿verdad, Ramón? Voluntariamente, como quien quiere. Sí, es verdad, como quiere Dios. No por avaricia, pero como quien quiere, ¿no? Voluntariamente. Como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. En el original me gusta porque no siendo ávaros y codiciosos por el dinero, sino con sincero deseo. Amén. En fin, podríamos dar muchas citas, pero es más que evidente que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, porque Él es amor y espera de nosotros que le sirvamos por amor y gratitud y no por obtener nada a cambio. Y quiero terminar diciendo que todo va a ser probado por fuego. Y los fundamentos van a ser expuestos, los corazones van a quedar manifestados. Dios va a probar nuestras vidas y nuestro trabajo para que se manifieste si es por interés, por egoísmo o con algún tipo de recompensa que estamos esperando personal. ¿O es un servicio digno de Él? Y eso es lo que Dios va a evaluar. Si es un servicio digno de Él o si lo estamos haciendo con cualquier otro interés. Amén. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos vivir para ti, servirte, Señor, por amor, siendo siervos voluntarios de tu casa. Por eso oramos, Señor, y te damos gracias por estos consejos, Señor, porque queremos hacer tu obra y queremos hacerla bien, Señor, aquí en la tierra, que sea como en el cielo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu palabra. Amén y amén.